Dios los bendiga, hermanos. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este canal, en el con de Dios, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le damos muchas gracias a Dios por un nuevo día de vida que nos regala, porque su Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, y por todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, Señor y Salvador del mundo. Le damos gracias a Dios por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Seguimos predicando expositivamente el Evangelio de Juan. Esta vez, hermanos y amigos, vamos a estar en Juan capítulo 15, del 1 al 8, ¿verdad? Venimos de ver cómo obra el Espíritu Santo en el creyente, dando consuelo, permaneciendo para siempre con el creyente, enseñándonos todas las cosas y bueno, y ayudándonos también a guardar los mandamientos de Dios para así manifestar nuestro amor por Dios. ¿Ok? Recordemos que en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto establecido por mi Señor, los mandamientos se utilizan para demostrar nuestro amor por Dios, para conocer el carácter perfecto, bueno, santo y justo de Dios, y para llegar a Cristo, ya que al ver reflejado nuestro pecado en la ley, seguro, hermanos y amigos, que vamos a buscar la cruz, ya que es imposible que compramos la ley. Entonces, bueno, eso lo vimos en el video pasado. Si quieren verlo completamente más a detalle, en el video anterior en este canal está ese video. Pero vamos a continuar, ¿verdad?, con el Evangelio de Juan, como les dije, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Okay. Dice así la palabra del Señor. La Biblia lo titula La vid verdadera, o Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto glorificado el Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Gloria a Dios. Ok, mis queridos hermanos y amigos, entonces mi Señor Jesús se presenta como yo soy la vid verdadera. Recordemos que cada vez que mi Señor Jesús se presenta a sí mismo como yo soy, Él se está presentando en su divinidad. Está diciendo: yo soy el que soy, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso y fuera de mí no hay Dios. Se está presentando como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. De la misma forma que se le presentó a Moisés en la zarza ardiente, cada vez que mi Señor Jesús se menciona a sí mismo como yo soy, está mencionando su deidad y se está dando a conocer por su divinidad. Yo soy el pan de vida, yo soy
el buen pastor, yo soy. Cada vez que él menciona yo soy, está aludiendo a su igualdad con Dios, está aludiendo a su autoexistencia, está aludiendo a su coexistencia con Dios. Amén. Ante que Abraham fuese, yo soy. Entonces ya sabemos y lo hemos visto a lo largo de todo el libro de Juan, del Evangelio de Juan, cómo él se presenta a sí mismo como el Dios de Israel, usando esa frase, yo soy, ¿ok? En el libro de Juan encontramos 7 veces esta frase, como ya sabemos, y otras veces más de 7, pero son 7 específicas que también demuestran la plenitud de Cristo como Dios, podemos decirlo de alguna forma. Porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, como está escrito. Entonces, bueno, cuando él menciona que él es la vid verdadera, ¿ok? Una vid es una planta que da como fruto las uvas. Bueno, la vid que planta el hombre ciertamente dan uvas. Dan uvas, ¿verdad? Pero esta vid no da como frutos uvas. ¿Por qué? Porque el que la planta es Dios, como vamos a ver. Y como la planta Dios, porque Dios envió a Cristo, Dios hizo que Cristo se encarnara, ¿verdad? Como el que la planta, el labrador, el que la cuida, que la cultiva, es Dios. Esta vid no produce una fruta, produce vida eterna. Produce vida eterna en Cristo Jesús. Jesús es la única planta, por así decir, para ilustrar lo que dice la Escritura. Él es la única planta, o el único que Dios levantó, que Dios formó, que Dios engrandeció, que Dios manifestó al mundo para que tengamos vida eterna. Por eso que Él es la vid verdadera. Él es como el árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén, que cuando Adán y Eva pecaron, Dios lo protegió, Dios lo ocultó de los hombres para que no comieran de él y fueran pecadores eternos. Bueno, Él es ese árbol de vida eterna que Dios plantó. Él es el único árbol que Dios ha plantado. Por eso su fruto es especial, es único, es permanente. El fruto que da ese árbol permanece para siempre. Así que no duden en acercarse a la vid verdadera que Dios cultivó, porque siempre que se acerquen a Él van a hallar el fruto de la vida eterna. Porque Él es la vid verdadera, ¿ok? Él es ese árbol, ese único árbol o ese único ser humano que Dios plantó o formó para darnos vida eterna. Solo por medio de Él nosotros accedemos a la vida eterna. Por eso es que es la vid verdadera, la vid que Dios cultivó, formó, edificó para darnos vida eterna, ¿ok? Entonces no duden, Él no es como estos árboles que los frutos se secan o que si lo buscan en otra temporada tal vez no hayan fruto, no. Cada vez que nosotros nos acercamos a Cristo, poniendo la mirada en Él, nuestra esperanza en Él y nuestra vida en Él y toda nuestra confianza, vamos a obtener como fruto la vida eterna, ¿ok? Por eso es que Él es la vid verdadera. Y dice, y mi Padre es el que la cultiva. Por eso es que Cristo es tan diferente a otros árboles o a otras vides que no son plantadas por Dios. El árbol que planta un humano solamente sirve para que ese humano se alimente por un tiempo, para que ese humano sustente su cuerpo físico, pero el árbol que Dios plantó, que Dios formó, que Dios cuidó, que Dios labró,
y que hizo crecer, ¿verdad?, para que fuera nuestro Salvador, es el único que nos da vida y vida eterna, vida y vida nueva. Es el único que nos da esa vida permanente y para siempre, llena de Dios y llena de Dios, de su presencia, de su amor y de su plenitud. Es Cristo esta única vid que Dios plantó, así que solamente en Él hay vida eterna, salvación y redención. ¿Okay? Entonces vamos con el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, ¿ok? Él es la vid, Él es el árbol. Y aquí nos está diciendo que si no llevamos frutos en Cristo, Dios nos va a quitar. Es decir, si no estamos conectados a Cristo, si no tenemos comunión con Cristo, que es la vid verdadera que Dios cultivó, no vamos a dar fruto. No vamos a dar los frutos que Dios quiere que demos, que son para vida eterna. Los frutos que Dios quiere que nosotros demos son el carácter de Cristo en nuestra vida. Y si podemos producir el carácter de Cristo, es porque vamos a estar unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, no vamos a poder dar eso, no vamos a poder dar esos frutos. Entonces, dice la escritura aquí en el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Entonces, los frutos que Dios quiere que nosotros demos, que son para vida eterna, que es el carácter de Cristo, ¿verdad?, solamente lo podemos dar si estamos en Cristo. El que en mí no lleva fruto será quitado. Porque ustedes pueden ver a gente que hace obras de caridad, que ayuda a los enfermos, que hace buenas obras a los ojos de los hombres. Pero eso no son frutos. Esos no son los frutos que debemos dar para agradar a Dios. Porque dice que si no llevamos frutos en Cristo, o sea, los frutos que Dios quiere que produzcamos, que demos, solamente lo vamos a dar si estamos en Cristo, si tenemos comunión con Cristo, y por medio de Cristo vamos a dar esos frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Bueno, el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Esos son los frutos que debemos dar, y eso solamente lo vamos a dar, estando en comunión con Cristo. Estando en Cristo. Si no estamos en Cristo, si no llevamos fruto en Cristo, nuestros frutos, las obras que nosotros hagamos y todo lo que nosotros podamos creer que hacemos bien, lo hacemos para nuestra perdición, ¿ok? Lo hacemos sin que afecte a nuestra eternidad, ¿ok? Fíjense bien, dice: y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, ¿ok? Para que lleve más fruto, ¿ok? El que no está en Cristo, el que no lleva fruto en Cristo, que va a ser cortado. Eso significa que va a ser separado de Dios y de Cristo, y por ende va a estar en condenación eterna. Porque los frutos que tenemos que dar es en Cristo, no es porque yo sea buen hijo, no es porque yo sea buen esposo o buen amigo o buen vecino, es por estar en Cristo que yo voy a dar frutos agradables a Dios, que yo voy a dar el fruto del carácter de Cristo y que yo voy a obtener de ese árbol de la vida, de esa vida verdadera, la vida eterna, pero es en comunión con Cristo. Si no estoy con Cristo, voy a ser cortado, voy a ser separado de Dios eternamente, ¿ok? Ahora, si doy fruto, ¿qué va a pasar? Voy a ser limpiado para que dé más fruto, es decir, Dios me va a limpiar, Dios me va a santificar. ¿Qué va a usar para santificarme? Bueno, su Espíritu Santo que va
obrar en mí de forma que en mí se plasme cada vez más y más el carácter de Cristo, ¿ok? El Espíritu Santo me va a ir santificando hasta conformarme a la imagen de Cristo. Como dice la Escritura, lo que antes conoció lo predestinó a ser hecho a la imagen de su unigénito Hijo, para que él sea el primero entre muchos hermanos, ¿ok? El Espíritu Santo va a ayudar en esa santificación progresiva hasta ser semejantes a Cristo. Si estamos unidos a Cristo, esto es lo que va a pasar. Nosotros vamos a ser gradualmente santificados, gradualmente transformados, hasta que lleguemos a ser como Cristo Jesús es. Si no estamos en Cristo, como ya lo dije, no hay nada que hacer, porque estamos muertos y vamos directo al infierno, ¿ok? Somos cortados y alejados de la vida. Nada podemos hacer, como vamos a ver en los versículos que vienen, ¿ok? Ahora, otro medio con el que Dios nos limpia y nos santifica y nos purifica es la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Fíjense bien. El Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. ¿A quién le está hablando? A los apóstoles. Los apóstoles que vivieron 3 años y medio con Cristo ya estaban limpios, ya estaban siendo santificados, porque ellos habían creído en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo también estaba obrando en ellos. Entonces, ya ellos estaban limpios por la palabra que Cristo le había dicho. Entonces, ya ellos estaban limpios. Pero dice la Escritura que no todos estaban limpios. Cuando mi Señor Jesús le lava los pies a sus apóstoles, a los 2 apóstoles, incluyendo a Judas Iscariote, él dice algo interesante. Él dice, bueno, el que está limpio solo necesita que se le laven los pies, ¿ok? El que está limpio solo necesita que se le lave los pies. Ustedes están limpios, pero no todos. Hablando de Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote nunca fue un verdadero discípulo, nunca fue un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él nunca dejó de robar. ¿Ok? No hubo una transformación en él, no hubo un cambio en él. Mateo, por ejemplo, recaudador de impuestos, él dejó de recaudar impuestos. Y no hubo, en Judas no hubo un fruto digno de arrepentimiento. En Judas no hubo fruto por estar al lado o por estar en comunión con la vida verdadera que es Cristo Jesús, porque nunca tuvo tal comunión. Entonces Judas Iscariote no fue limpiado por la palabra de Dios, porque nunca tuvo verdadera comunión con Cristo y por ende nunca fue hijo de Dios, y por ende él no llevó muchos frutos, porque él no era de Dios. Por sus frutos los conoceréis, ¿ok? Entonces sabemos que los medios para santificarnos son la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que como les dije nos va perfeccionando también. La palabra de Dios nos limpia y el Espíritu Santo también nos perfecciona, ¿ok? Versículo 4. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanecéis en la vid, tampoco vosotros. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ok, hermanos, los frutos que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana no depende, no es que nosotros debamos esforzarnos mucho, así como que todos los días, no. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos unidos a la vid, los frutos
tienen que ser algo natural. O sea, yo debo naturalmente, por estar unido a la vid, dar fruto. Yo debo, por estar unido a la vid, ir cambiando mi carácter, por estar unido a la vid, ir obrando como Cristo, ir pensando como Cristo, ver las cosas como Cristo, ir cambiando lo que hay en mí que no es de Cristo. Pero eso lo hago yo. Si permanezco en Cristo, yo voy a ver ese cambio. Pero es por estar unido a la vid, por tener comunión con la vid, yo voy a ver en mi vida ese cambio, porque yo voy a dar fruto. Mi carácter va a ser transformado más y más a la imagen de Cristo por permanecer en la vid. Por causa de Cristo, yo voy a ser continuamente transformado. Por causa de mi fe en Él, por causa de mi confianza en Él, por causa de que Él está en mí, yo voy continuamente, progresivamente, a ir dando fruto, a ir siendo transformado y me asemejando más a Cristo. Pero eso es permaneciendo en Él. Solamente si permanezco en Él, yo doy evidencia. Mi permanencia en Él es una evidencia de que yo soy un hijo de Dios. Mi permanencia en Él es una evidencia que yo tengo comunión con el Padre y el Hijo, y por ende que yo soy salvo. Si yo permanezco en Él, yo voy a dar fruto. ¿Ok? A causa de la vid, a causa de Cristo. ¿Ok? Entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo. ¿Qué pasa? El pámpano es la rama, nosotros somos la rama y él es el árbol, ¿verdad? Así como el árbol las ramas de un árbol no pueden dar frutos separadas de ese árbol, porque si está separada de ese árbol, se seca y no sirve para nada, ¿verdad? Asimismo, si nosotros no permanecemos en Cristo, no vamos a llevar ningún fruto. Por eso que a veces en la iglesia vemos casos de hermanitos o de personas que dicen ser cristianas, que levantan la mano y comienzan bien y tal y cual, pero de repente se van y se olvidan de la iglesia y no lo vemos más. Bueno, esos hermanitos no permanecieron en Cristo. Quiere decir que así como una rama que está separada de la vid no puede hacer nada, ellos tampoco van a poder dar frutos para la gloria de Dios. Ellos no van a poder dar los frutos que Dios quiere para vida eterna. Ellos no van a poder dar como fruto a Cristo porque no permanecieron en Él. Y la Escritura dice que el que permanece firme será salvo. El que persevera hasta el fin será salvo. Y permanecemos hasta el fin y somos salvos si estamos unidos a Cristo. Pablo padeció hambre, persecución, desnudez. Pablo fue apedreado. Pablo fue encarcelado varias veces. Pero Pablo permaneció en Cristo. Dio los frutos de carácter de Cristo. Él dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Claro, él imitaba a Cristo. Por sus frutos lo conocerán. Y Pablo tuvo la dicha, el privilegio, el gozo de poder decir antes de su partida de esta tierra, que dijo Pablo: he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe, sin más me espera la corona de la vida que Dios tiene guardada para mí. Amén. Pablo murió con esa convicción, con esa certeza, porque él, a pesar de todo, permaneció en Cristo. Nuestra vida eterna y los frutos que nosotros demos para esa vida, los damos en Cristo. Si estamos fuera de Él, así como una rama que esté desunida de Él,
de la planta, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué significa que nosotros permanezcamos en Cristo? Que tenemos vida eterna. Que tenemos vida eterna y que vamos a ser fructíferos, porque vamos a ir siendo transformados a la imagen de Cristo, que vamos a dar fruto por la razón de con quién estamos conectados, de con quién estamos unidos, y de Él, de la raíz, de la vid es que depende nuestra vida. Pero si nosotros dejamos de estar conectados con la vid, si nosotros no estamos verdaderamente conectados con ella, sino como Judas, que aparentemente estaba conectado con la vid, pero nunca fue verdaderamente de Cristo, ¿qué nos va a pasar? Vamos a ser cortados y echados al fuego. Entonces, nuestra vida depende de permanecer unidos a la vid. Y cuando digo nuestra vida eterna, ¿ok? Entonces, no creamos que nuestra vida eterna va a depender de nuestras obras, de nuestro esfuerzo, de lo que nosotros consigamos. No. Es estando en Cristo que todo lo que hagamos será para la gloria de Dios y que todo lo que hagamos va a dar un fruto agradable a Dios. Porque va a dar como fruto el carácter de Cristo. Porque va a dar como fruto vida eterna. Porque va a ser algo agradable a Dios. Pero es porque estamos y permanecemos y somos y andamos y nos movemos y pensamos y actuamos en el Hijo. Amén. Pero fuera de Él nada podemos hacer. O sea, si no permanecemos en Él, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Si no permanecemos en Cristo, ¿qué hay, hermano? Muerte, condenación, infierno, lago de fuego y azufre. Si estamos separados de Cristo, hermano, todo lo que hagamos nos va a llevar a un punto, a la condenación eterna. Si estamos unidos a Cristo, todo lo que hagamos en Cristo, aun si es imperfecto porque somos humanos, nos va a llevar a la vida eterna, ¿ok? Muy importante eso, hermano y amigo. Vamos a ver el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. El que permanece en mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Es decir, yo soy el árbol que Dios plantó y ustedes son las ramas que están unidas a mí. Si ustedes permanecen en mí, es decir, si ustedes son constantes, si ustedes son fieles, si ustedes me creen, si ustedes se mantienen en unión, en comunión conmigo, ustedes van a llevar fruto, mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? A ver, ¿cuál es el fruto de un árbol de fresa? Fresa. Si estamos unidos a Cristo, el fruto que tenemos que dar es el carácter de Cristo. Entonces, si permanecemos unidos a Él, a Cristo, vamos a dar como fruto a Cristo. Y las personas van a ver ese fruto de carácter de Cristo reflejado a través de nosotros. ¿Ok? Entonces dice aquí, versículo... el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Ok, muchos frutos, porque separado de mí, nada podía hacer. Fíjense bien, lo vuelvo a decir. Separado de mí, nada podía hacer. O sea, no penséis que hay otro camino para llegar al Padre. No penséis que hay otra vid verdadera que el Padre cultivó. No penséis que hay otra puerta al cielo. No penséis. Y recuerden una enseñanza que yo di. El cristianismo es exclusivo. Es una sola vid verdadera. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Nada agradable verdaderamente a Dios. Nada que nos dé vida eterna. Nada que permanezca para siempre. Lo podemos hacer fuera de Cristo. Porque todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, todo lo que tiene que ver con el don de Dios, todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Por eso es que Él dice
El que está en mí, el que permanece en mí, yo permanezco en él. Si ustedes permanecen en comunión constante conmigo y no se apartan de mí, ustedes van a dar muchos frutos. Porque yo, el Señor, voy a ayudarlos. Ustedes van a dar fruto a causa de estar conectados conmigo. Pero si ustedes no permanecen en mí o están fuera de mí, ustedes no van a hacer nada importante en su vida. Ustedes no van a hacer nada que los lleve a la vida eterna. Ustedes no van a hacer nada que los libre de la condenación. Ustedes no van a hacer nada para permanecer para siempre. Porque fuera de Cristo no hay nada que nos pueda dar vida eterna. No hay nada que podamos hacer para estar en la presencia de Dios. No hay nada para poder reconciliarnos con Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse del fuego del infierno. Fuera de Cristo, ninguna de estas cosas es posible. No podemos hacer nada por nuestra vida. No podemos hacer nada, hermano. Porque el hombre es impotente. Fuera de Cristo, el hombre es impotente para salvarse a sí mismo. El hombre es impotente para tener comunión con Dios. El hombre es impotente, hermano, fuera de Cristo. Él está diciendo, en mí ustedes van a llevar mucho fruto. Ustedes son hijos de Dios, ustedes van a ser semejantes a mí, van a tener mi carácter, van a tener vida eterna, van a dar fruto, mucho fruto. Pero si están apartados de mí, déjenme decirles que ustedes nada bueno van a poder hacer. Porque yo, el Señor Jesús, es la fuente de todo bien. Y no hay bien para nosotros fuera de Él. No crean que ustedes van a poder tener vida eterna si no están en mí. No crean que ustedes van a tener gozo, un verdadero gozo, si están fuera de mí. No crean que ustedes van a ser verdaderamente prósperos si están fuera de mí. Nada podéis hacer fuera de mí. Pero en Cristo lo tenemos todo porque Él es la fuente, la raíz y el origen de todo bien. Y no hay bien para nosotros fuera de Él. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos con el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece. Ahí está el castigo por no permanecer en Cristo Jesús. Será echado fuera. Es decir, si no estamos en Cristo, hermano, como en lenguaje coloquial, no vamos para el baile. Si no estamos en Cristo, no entraremos al reino de los cielos. Si no estamos en Cristo, no tendremos vida eterna, no tendremos gozo eterno, no tenemos paz, no tenemos justicia. Si no estamos en Cristo, si no permanecemos en Él, seremos echados. Es decir, esas son las personas que, como yo les dije ahorita, aparentemente están en Cristo y dan fruto y al principio se ve, pero en un tiempo se van y no lo ven más y no se saben más de ellos y van para el mundo. Y les pasa como cuando, por ejemplo, mi Señor Jesucristo tenía hambre, fue a coger de un árbol, ¿verdad? La fruta, porque veía el árbol frondoso por el exterior. Y cuando fue a coger el fruto no había. ¿Y qué hizo mi Señor Jesús con ese árbol? Lo maldijo y ese árbol se secó. Todo aquel que no tiene fruto, que acabamos de decir, en Cristo será quitado por el Padre. Y aquí que está diciendo en el versículo 6, será echado el que en mí no permanece, el que no permanece en comunión con Cristo, el que no está verdaderamente conectado a la vida, como es el caso de Judas,
será echado, será tirado, será separado, ¿verdad?, de la vid, y por ende se secará y lo recogen y lo echan al fuego. Mira, hermano, en el día del juicio, los que no permanecieron en Cristo por X o Y circunstancias de la vida, porque tuvieron muchas pruebas o no sé, pero ellos murieron y separados de Cristo. Pero ellos no dieron fruto, ¿verdad?, porque no estaban unidos a la vida. En el día del juicio, a ellos los van a echar al fuego que arde. ¿Quién los va a recoger según la Biblia? Los ángeles. Los ángeles van a ser los encargados de alojar a esas personas que no permanecieron en Cristo al fuego que arde. Y fíjense bien, van a ser echados al fuego, al infierno. No porque eran malos, que obviamente eran malos, pero la razón principal que nos da la Escritura en este versículo, en este contexto, es que no permanecieron en Cristo. Es que cuando vino la prueba, se apartaron del Señor. Es que cuando vino la prueba, en vez de aferrarse más al Señor, se olvidaron de Él. Es que no tuvieron nunca a Cristo como autor y consumador de nuestra fe. Es que nunca, pusieron verdadera fe en Cristo. Y se apartaron y dejaron de estar en comunión con Él. Y entonces, cuando ellos se presenten delante de Dios, Dios los va a mandar a echar al infierno porque no permanecieron en el Hijo. Porque no dieron los frutos que solamente en Cristo podemos dar, que son para vida eterna. Sino que quisieron dar fruto por su cuenta y Dios los va a arrojar, los va a mandar a arrojar al infierno con sus ángeles, como dice en la parábola en la parábola de la silla y la cizaña, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Que él va a mandar a recoger al trigo y lo va a meter en su granero. El trigo, ¿quiénes son? Los hijos de Dios. Y a la cizaña, es decir, los hijos del diablo, es decir, los que no permanecieron en Cristo, los va a mandar a arrojar al fuego. Bueno, es lo mismo. ¿Quién va a recoger o arrojar a los que no permanecieron en Cristo, a los que no tuvieron verdadera fe en el Hijo de Dios, a los que no permanecieron en Él? Bueno, Dios va a mandar a sus santos ángeles a que lo arrojen al infierno, porque no permanecieron en la vid que Dios cultivó y que es el único medio por el cual el hombre puede dar frutos para vida eterna. Es en Cristo, es con Cristo, es para Cristo. Entonces, hermano, hay que tener eso bien claro, ¿ok? Y los recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora dice, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, ¿ok? Si nos mantenemos en comunión con Cristo y su palabra abunda en nuestro corazón, Él no solo nos promete que vamos a tener vida eterna, y no solo nos promete que no vamos al lago de fuego y al azufre, como aquellos que van a ser cortados por Dios y van a ser echados al fuego eterno, ¿verdad? Sino que nos promete también que todo lo que pidamos en el nombre de Cristo nos será hecho, porque por nuestra comunión con el Hijo. Por nuestra comunión con el Hijo, al Padre le agrada darnos todo lo que pidamos en Él. Pero es cuando estamos en Cristo. No pensemos que no creemos en Dios, que no creemos en su unigénito Hijo, y el día que nos estemos muriendo, porque a veces es así, hermano. Yo sé que Dios tiene misericordia, pero a veces la gente quiere abusar de eso y dice, bueno,
yo voy a esperar a que me esté muriendo, y cuando me esté muriendo le pido perdón a Dios y Dios me perdona. No es así. Ahí en este caso es, si Dios te tiene misericordia, lo mejor y la bendición más grande es que nosotros, ahora que estamos vivos, estemos en Cristo, demos frutos. Y una de las bendiciones que tenemos por estar en comunión con el Hijo es que todo lo que le pidamos al Padre, Él lo va a dar. Si pedimos conforme a su voluntad y si pedimos no para nuestro deleite, como dice Santiago, hay que tener varias cosas en cuenta, pero el Padre nos está diciendo aquí, por nuestra comunión con la vida verdadera, nuestro Señor Jesús nos dice que por nuestra comunión con Él, que es la vid que Dios cultivó, ¿verdad? Por esa comunión nosotros tenemos una relación directa con Dios y todo lo que pidamos, estando unido a Cristo, el Padre se complace en dárnoslo. Ahora, hay que tener varias cosas en cuenta, que a veces nosotros no sabemos pedir, que Dios es soberano y hay que tener varias cosas en cuenta, pero la palabra lo que nos está diciendo, si están verdaderamente unidos a mí, pidan y el Padre lo hará, ¿ok? Pero hay que tener ciertas cosas en cuenta, porque a veces vemos que no recibimos lo que pedimos, pero es porque no pedimos bien, ¿ok? Y es porque pedimos para nuestro puro deleite, es porque no estamos siendo espirituales y estamos siendo guiados por la carne. Hay que tener varias cosas en cuenta, pero nuestro Señor nos dice, por no conmigo van a dar fruto y van a tener vida eterna, y por mi comunión conmigo en este siglo, o sea, en el presente, ya tienen vida eterna también, y todo lo que le pidan al Padre, Él se los dará, ¿ok? Si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, ¿ok? Él dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero es en Cristo, es con Cristo y es para Cristo, ¿ok? Para su gloria, para la gloria del Padre que nos envió. ¿Ok? Si estamos en Él, eso es una realidad. Pero si nos separamos de Él, pero si no permanecemos en Él, no creamos que vamos a conseguir nada con Dios, ¿ok? Porque fuera de Él, como ya dijimos, nada podemos hacer, no podemos acercarnos a Dios, no tenemos confianza con Dios, no tenemos comunión con el Padre, no tenemos afiliación con Él de ningún tipo, y por ende el Padre no va a escuchar las oraciones que nosotros le hagamos. Pero cuando estamos en Cristo, el Padre se complace en darnos todo lo que le pidamos, siempre y cuando sea conforme a su voluntad y no sea para cosas ociosas y vanas, porque a veces pedimos ciertas cosas, ¿ok? Entonces, versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Ok, el Padre se glorifica. ¿Cómo glorificamos al Padre? Siendo semejantes a Cristo. Porque en esto se glorifica al Padre, que llevéis mucho fruto. ¿Y cuáles son los frutos? El carácter de Cristo, hermano. Aquí no se está hablando de frutos de evangelizar. Aquí no se está hablando de frutos de tener una iglesia con 5,000 miembros. Aquí no se está hablando de frutos de la obra eclesiástica, no. Aquí se está hablando de frutos del carácter de Cristo. El Padre es glorificado en que nosotros imitemos al Hijo, en que nosotros seamos más cada vez como el Hijo. Porque ¿qué pasa? ¿Qué hizo Jesús mientras estaba en la tierra? Glorificar al Padre. Si nosotros damos fruto y nos parecemos más a Cristo, el Padre va a ser glorificado en nosotros, en que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Cada vez que nosotros nos parecemos más a Cristo, cada vez glorificamos más al Padre que lo envió.
porque eso es lo que hacía Cristo. Y vamos a hacer como Pablo, que era un imitador de Cristo. Vamos a imitar a Cristo. Vamos a imitar a Cristo como lo imitaba Pablo. Y obviamente así vamos a glorificar a Dios y la gente verán que somos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, por su fruto nos conocerán. Si nosotros, por ejemplo, damos como fruto la misericordia de Cristo, un ejemplo, misericordia de Cristo, somos misericordiosos. Si nosotros actuamos en verdad y en justicia, si nosotros hablamos en verdad y actuamos justamente y tenemos misericordia y vivimos sanamente y piadosamente, la gente va a ver en nuestra conducta, o como nosotros los cristianos nos llamamos, en nuestro testimonio, el carácter de Cristo, y van a saber que somos discípulos de Él, hermano, y por ende hijos de Dios, y vamos a glorificar al Padre en todo lo que hagamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Gloria a Dios por esa vid verdadera que el hombre no cultivó, que cultivó Dios, y por eso esa vid la única que produce en nosotros vida eterna, la única que unida a ella, con la única por medio de ella podemos tener vida eterna y comunión con Dios, porque la vida eterna es eso, hermano. La vida eterna no es ser inmortal. La vida eterna es tener una comunión deleitosa, gozosa, gloriosa y permanente con el Padre y el Hijo por toda la eternidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Eso es vida eterna. Y por nuestra comunión con Cristo tenemos el don de la vida eterna. Por nuestra comunión con Cristo vamos a dar como fruto el carácter de Cristo. Y por nuestra comunión con la vida verdadera vamos a ser librados del infierno, hermano. No por nuestras obras, sino por Cristo, por la vida verdadera que Dios cultivó. Pero fuera de Cristo, hermanos y amigos, nada podemos hacer. No hay vida eterna, no hay nada verdaderamente que nos dé gozo, no hay nada que nosotros podamos hacer para estar satisfechos, y si morimos sin estar unidos a la vida, tendremos una eternidad eterna en condenación y bajo la ira de Dios. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los guarde. Dios los bendiga, Dios los guarde, que pasen buenas y excelentes noches. Que la paz de nuestro Dios, del Dios de Israel, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Espero que esta prédica sea de mucha bendición, sea de mucha edificación, sea de mucho provecho para sus vidas espirituales, que esto quede grabado en la tabla de su corazón y ustedes anhelen permanecer, estar, ser, moverse y andar en Cristo, porque Él es la vida verdadera que Dios cultivó, y solo en Él hay vida eterna. Solo en Él hay plenitud de gozo, solo en Él está lo verdaderamente bueno y permanente, y solo en Él podemos dar frutos para la gloria de Dios, que es el carácter de Cristo, pero fuera de Él nada podemos hacer. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.